El poder siempre dobla la rodilla. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre más peligroso de la ciudad es completamente ignorado por una mujer que se niega a encajar en el molde de plástico que todos esperan? La sangre es moneda corriente en su mundo. Pero un ego herido, eso es algo que Cassian Romano jamás había experimentado. Esta es la historia de cómo una sola mirada ignorada encendió una obsesión aterradora. Las luces de neón sangraban a través de los arcos de ventanas del Zero Bond, el club privado más exclusivo de Manhattan. El aire era denso, cargado con el aroma del perfume Tom Ford, el champán derramado y la ambición desesperada de quienes pagaban fortunas por estar ahí dentro. Para Penélope Hayes, era simplemente otro viernes sofocante al que la habían manipulado para asistir. Penélope no era la clientela típica del Zero Bond. En un mar de modelos talla cero, actrices en ascenso y socialites de fondos fiduciarios que subsistían a base de vodka y aire, Penélope era, sin disculpas y sin complejos, una mujer de cuerpo grande. Con 110 kilos, cargaba su peso con una dignidad tranquila y arraigada que solía incomodar a la gente. Penélope no se achicaba. Esa noche llevaba un vestido cruzado de terciopelo verde esmeralda que abrazaba cada una de sus curvas. Su cabello oscuro recogido en un moño francés ligeramente suelto. Penélope sabía que era hermosa. Pero también sabía cómo funcionaba Nueva York. Para los hombres que agitaban tarjetas American Express negras en esta sala, Penélope era invisible. Y eso era exactamente como a ella le gustaba. Penny, por favor, al menos aparenta que estás viva, siseó su mejor amiga Holly con agresividad, ajustándose su propio y diminuto vestido de lentejuelas. Holly era una ejecutiva de relaciones públicas en ascenso que veía cada fiesta como un campo de batalla. ¿Sabes quién se supone que va a estar aquí esta noche? La familia Romano. Penélope tomó un lento sorbo de su agua con gas, completamente imperturbable. Holly, yo evalúo joyería antigua para Christie's. A menos que uno de los Romano me traiga un diamante del zar del siglo XVII para tasar, sinceramente no me importa nada relacionado con el crimen organizado. No es solo el crimen organizado, susurró Holly, con los ojos moviéndose frenéticamente hacia la sección VIP. Es Cassian Romano. Controla los sindicatos portuarios, la mitad de los bienes raíces en Tribeca, y se dice que él es la razón por la que aquel senador estatal renunció el mes pasado. Es letal. Y es increíblemente guapo. Suena como una acusación federal ambulante, respondió Penélope con sequedad. Voy al buffet. Vi que sacaron esos pequeños sliders de trufa con carne, y no voy a dejar que un montón de tecnólogos arrogantes se los coman todos. Mientras Penélope se giraba hacia la amplia mesa de catering de mármol, el ruido ambiente del club se detuvo de golpe. Las pesadas puertas de roble de la entrada privada se habían abierto de par en par. El cambio en la energía de la sala fue palpable. Una contención colectiva del aliento. Cassian Romano había llegado. Cassian se movía con la gracia depredadora de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. Alto, de espaldas anchas, vestido con un traje a medida color carbón que probablemente costaba más que el alquiler anual de Penélope en Brooklyn, Cassian irradiaba una violencia silenciosa y controlada. Sus ojos oscuros barrieron la sala con absoluto aburrimiento. A su lado marchaban 4 hombres, corpulentos e hipervigilantes. Pero Cassian era, sin disputa, el centro de gravedad de todo. Al instante, comenzó la separación del Mar Rojo. Los hombres retrocedían respetuosamente, inclinando la cabeza, mientras las mujeres ajustaban sutilmente su postura, sacando el pecho y lanzando el cabello hacia atrás, desesperadas por capturar aunque fuera una fracción de su atención. Era un espectáculo patético de sumisión, una danza sincronizada de desesperación. La mirada de Cassian se deslizó perezosamente sobre la multitud. Estaba acostumbrado a esto. El miedo, la reverencia, las invitaciones descaradas. Era tedioso. Mientras tanto, Penélope estaba en una misión. Penélope no tenía el más mínimo interés en el jefe de la mafia que actuaba de rey junto a la entrada. Sus ojos estaban fijos en la bandeja de plata con sliders de trufa que descansaba peligrosamente cerca del borde de la mesa del buffet. El problema era que Cassian y su séquito se habían detenido directamente en su camino. La mayoría de las personas se habrían paralizado. La mayoría habría retrocedido, esperando a que el rey pasara. Penélope no rompió el paso. Con un suave pero firme. ¿Con permiso? Penélope se colocó directamente frente a Cassian, bloqueándole completamente la vista del club. No levantó la mirada hacia su rostro. No pestañeó seductoramente. Simplemente extendió la mano con calma,
tomó el último slider de trufa de la bandeja de plata, le dio un mordisco satisfecho, y pasó de largo a su lado. El dobladillo de su vestido esmeralda rozando levemente los pantalones caros de Cassian. Penélope no miró atrás. Simplemente se alejó masticando felizmente, dirigiéndose hacia el rincón más tranquilo del salón. Durante 3 segundos aterradores, nadie respiró. Uno de los guardias de Cassian, un gigante llamado Mateo, instintivamente desplazó su peso, con la mano moviéndose hacia el interior de su chaqueta. Alguien acababa de faltarle el respeto al jefe. Alguien acababa de tratar a Cassian Romano como si fuera un mueble en su camino. Cassian levantó un único dedo enfundado en guante negro. Mateo se congeló. Cassian giró lentamente la cabeza, con la mandíbula apretándose mientras rastreaba a la mujer de curvas generosas en el vestido verde que ahora se acomodaba en un reservado de terciopelo, completamente ajena a los infartos cardíacos que acababa de provocar en toda la sala. Cassian la observó sacar su teléfono y ponerse a leer con total indiferencia hacia su existencia. Nunca lo habían ignorado. Ni una sola vez en sus 32 años de vida. Las mujeres se arrojaban a sus pies. Los hombres le rogaban misericordia. Y sin embargo, esta mujer, que desafiaba cada estándar superficial de la ciudad, que ocupaba espacio sin disculparse, lo había mirado a través de él, por una hamburguesa en miniatura. Una lenta y oscura sonrisa curvó los labios de Cassian. El aburrimiento que lo había plagado toda la noche desapareció, reemplazado por un repentino e intenso cosquilleo del instinto de caza. Cassian se inclinó levemente hacia su hombre de confianza, sin apartar los ojos de Penélope. Mateo, murmuró Cassian, con una voz grave y peligrosa que prometía la ruina. Esa de ahí. Tráemela. Penélope estaba a mitad de un artículo sobre la restauración de broches victorianos cuando una sombra enorme cayó sobre su mesa. Soltó un suspiro interno y dejó el teléfono. De pie frente a ella había un hombre construido como un refrigerador industrial, vestido con un traje a medida que se tensaba sobre sus hombros. Era Mateo. Mateo parecía visiblemente incómodo, como si le hubieran asignado una tarea que no acababa de comprender. Señorita, dijo Mateo, con una voz profunda que vibraba por encima del pulso del bajo de los altavoces del club. El señor Romano solicita su presencia en el salón VIP. Penélope miró a Mateo. Luego miró más allá de él, cruzando el club, hasta la sección VIP acristalada y elevada. Cassian estaba sentado en un sofá de cuero, con una copa de líquido ámbar en la mano, mirándola directamente. Cassian esperaba que Penélope saltara de su asiento. Esperaba que Penélope temblara. Penélope devolvió la mirada al gigante frente a ella. No, gracias, dijo Penélope con cortesía. Mateo parpadeó. Fue un parpadeo lento y confundido. Creo que no entiende. Cassian Romano la está pidiendo. Entiendo perfectamente, respondió Penélope, tomando su agua con gas. No conozco al señor Romano. No tengo ningún asunto con el señor Romano, y no soy un perro al que se pueda llamar desde el otro lado de la sala con solo chasquear los dedos. Así que puede decirle, no, gracias. Mateo desplazó su peso, con la expresión endureciéndose. Señorita, no era una petición. La gente no le dice que no. Penélope sintió que el calor de la irritación le subía a las mejillas. Estaba increíblemente cansada de los hombres arrogantes que creían que eran dueños del mundo. Bueno, hoy es un día para los primeros. Si quiere hablar conmigo, sus piernas funcionan perfectamente bien. Ahora, si me disculpa, estoy esperando a mi amiga. Mateo dudó. Mateo estaba entrenado para romper huesos, intimidar a jefes sindicales y cobrar deudas. Mateo no estaba entrenado para lidiar con una tasadora de talla grande que estaba sentada con obstinación y rechazando cortésmente a un jefe de la mafia. Sin saber cómo proceder sin montar una escena que Cassian detestaba explícitamente, Mateo dio un rígido asentimiento y se retiró subiendo las escaleras. Penélope lo observó irse, con el corazón martillando contra sus costillas. ¿De verdad acabo de hacer eso?, pensó Penélope. Pero la adrenalina se sentía bien. Arriba en la sección VIP, Penélope vio a Mateo inclinarse y susurrar al oído de Cassian. Penélope observó cómo la postura de Cassian cambiaba. La sonrisa de Cassian se desvaneció, reemplazada por algo mucho más oscuro. Cassian se puso de pie. «Oh Dios», pensó Penélope. Realmente está bajando. La multitud se separó una vez más mientras Cassian descendía la escalera de cristal. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Cassian pasó por alto a las ansiosas socialites y caminó directamente hacia el rincón apartado de Penélope.
Cassian no pidió permiso. Simplemente se deslizó al reservado de terciopelo directamente frente a ella, atrapándola dentro. De cerca, Cassian era aterradoramente apuesto. Pómulos pronunciados, una sombra de barba, y ojos tan oscuros que parecían vacíos sin fondo. Cassian olía a humo, bergamota y peligro. Me dicen que tiene problemas para caminar, dijo Cassian, con una voz sedosa, peligrosa e increíblemente cercana. Tengo un problema con que me convoquen, corrigió Penélope, obligando a su voz a mantenerse firme. Penélope juntó las manos sobre la mesa, negándose a encogerse en el reservado. No lo conozco, señor Romano, más allá de los ridículos susurros de mi amiga. Pero yo no hago actuaciones de gala bajo órdenes. Cassian se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio. Cassian la miró fijamente, con su mirada recorriendo las suaves curvas del rostro de Penélope, la plenitud de sus labios, y el fuego sin disculpas en sus ojos. Me ignoró. Nadie me ignora. Tenía hambre, respondió Penélope sin inmutarse. Usted estaba bloqueando la comida. No era una vendetta personal. Una risa genuina y sorprendente escapó del pecho de Cassian. Fue un sonido áspero y oxidado, como si Cassian rara vez lo usara. El sonido hizo que sus guardaespaldas intercambiaran miradas atónitas. Ustedes, comenzó Cassian, inclinando la cabeza mientras la estudiaba. Está completamente fuera de lugar aquí. Usted también, replicó Penélope. Parece que está calculando a cuál de estas personas va a grabar primero. Los ojos de Cassian brillaron con una mezcla peligrosa de diversión e interés depredador. ¿Cómo se llama? Penélope. Penélope, Cassian saboreó el nombre en su lengua. Yo soy Cassian. Lo sé. Toda la sala lo sabe. Ahora, si no le importa, mi amiga me está haciendo señas desde el guardarropa y quiero irme a casa con mi gato y mis pantalones de estar por casa. Penélope tomó su pequeño clutch y comenzó a deslizarse fuera del reservado. Cassian no se movió para bloquearla. Pero cuando Penélope se puso de pie, Cassian atrapó su muñeca. Su agarre era completamente suave, pero totalmente inamovible. Vamos a volver a vernos, Penélope, dijo Cassian en voz baja, con una promesa que sonaba aterradoramente como una amenaza. Lo dudo, respondió Penélope, liberando su mano. Nos movemos en círculos muy diferentes, señor Romano. Penélope se dio la vuelta y se alejó, agarrando a una Holly hiperventilando por el brazo y arrastrándola hacia el aire fresco y crujiente de la noche neoyorquina. Penélope paró un taxi pensando que acababa de sobrevivir a un encuentro extraño y único con un narcisista. Penélope pensó que había ganado. Estaba terriblemente equivocada. El lunes por la mañana llegó con la energía caótica típica de la casa de subastas Christie's en el Rockefeller Center. Penélope amaba su trabajo. Como tasadora senior de joyería histórica, pasaba sus días rodeada de historia tangible, evaluando el valor de imperios olvidados. Penélope estaba examinando un colgante de zafiro cuando su jefe, Richard, un hombre generalmente imperturbable y snob, irrumpió en su oficina con aspecto pálido y sudoroso. Penélope soltó el colgante. Richard, tartamudeó Richard, limpiándose la frente con un pañuelo de seda. Tenemos una crisis. O un milagro. No estoy seguro de cuál. ¿Qué ocurre, Richard? Preguntó Penélope, colocando cuidadosamente la joya sobre un almohadón de terciopelo. La colección de los Van der Woodson. La enorme colección privada en los Hamptons para la que llevamos 6 meses intentando conseguir los derechos de tasación. Acaba de ser comprada. Completamente. Por un comprador privado. Penélope frunció el ceño. ¿Comprada saltándose la casa de subastas por completo? Esos son cientos de millones de dólares. Sí, tragó saliva Richard con dificultad. La empresa holding del nuevo propietario transfirió el dinero esta mañana. Pero hay una condición. ¿Una condición para qué? El comprador se niega a que la joyería sea transportada. Quiere que un tasador de Christie's vaya a su finca privada en los Hamptons para catalogar y evaluar toda la colección allí mismo. Es un trabajo de 2 semanas. Y Penélope, Richard la miró con ojos amplios y aterrorizados. Ha pedido específicamente a usted. Penélope sintió un frío terror acumularse en su estómago. ¿A mí, Richard? Yo ya no hago tasaciones de campo in situ. Manda a David. A David le encantan los Hamptons. No pidió a David, casi gritó Richard. Nombró específicamente a Penélope Hayes. Dijo que si usted no lo hace, retira el contrato completo de Christie's y se lo lleva a Sotheby's. ¿Entiende lo que eso haría a mi carrera? ¿A esta sucursal?
Penélope se puso de pie, con el pulso acelerado. Richard, ¿quién es el comprador? ¿Cuál es el nombre de la empresa holding? Richard miró el expediente tembloroso en sus manos. Es una filial de Romano Holdings. El nombre del cliente es Cassian Romano. Penélope se desplomó de nuevo en su silla, con el aire escapándose de sus pulmones. Vamos a volver a vernos, Penélope. Cassian no había estado haciendo conversación banal en el club. Cassian no era simplemente un ego herido intentando tener la última palabra. Cassian había gastado cientos de millones de dólares durante el fin de semana únicamente para comprar su cumplimiento laboral. Haga una maleta, Penélope, suplicó Richard, completamente ajeno al peligro al que la estaba enviando. Un coche negro la recogerá en una hora. Penélope miró por la ventana las bulliciosas calles de Nueva York, comprendiendo con fría certeza que el muro invisible que había construido alrededor de su tranquila vida acababa de ser violentamente demolido. La grava crujió bajo los pesados neumáticos del blindado Mercedes-Maybach mientras avanzaba por las imponentes puertas de hierro forjado de Meadow Lane, en Southampton. Penélope apretaba su maletín de tasación de cuero, con los nudillos blancos. A su izquierda, las agitadas olas grises del océano Atlántico rompían contra la orilla privada. A su derecha se erguía una enorme fortaleza moderna disfrazada de obra maestra arquitectónica de vidrio y acero ennegrecido, valorada en decenas de millones de dólares. Este era el dominio de Cassian Romano. El coche se detuvo suavemente. La puerta fue abierta de inmediato por Mateo, quien parecía igual de enorme e imponente a la luz del día que bajo el resplandor de neón del Zero Bond. Señorita Hayes, rumió Mateo, ofreciendo un rígido asentimiento. Mateo, respondió Penélope, bajando del vehículo. Penélope iba vestida para la batalla a su manera, un traje a medida de piernas anchas en color carbón que favorecía sus gruesos muslos y una blusa de seda color crema que enfatizaba las curvas suaves y generosas de su pecho. Penélope se negaba a vestir de manera discreta u ocultarse simplemente porque la habían reclutado a la fuerza en el juego psicológico de un multimillonario. Supongo que tiene una sala segura para el inventario. La biblioteca principal ha sido convertida en una bóveda temporal, dijo Mateo, conduciéndola por los amplios escalones de piedra caliza. Él la está esperando. El estómago de Penélope dio un vuelco nervioso, pero Penélope echó los hombros hacia atrás. Entrar en la mansión fue como adentrarse en un museo con temperatura controlada. Era austero, hermoso y completamente desprovisto de calidez. Mateo la condujo por un largo corredor flanqueado por pinturas originales de Basquiat y Rothko, hasta empujar finalmente un par de pesadas puertas dobles de caoba. La biblioteca era impresionante. Las estanterías llegaban del suelo al techo, pero los ojos de Penélope se dirigieron de inmediato al centro de la sala. Una enorme mesa de tasación forrada de fieltro había sido instalada, iluminada por lámparas profesionales de luz diurna. Sobre la mesa descansaban docenas de bandejas de terciopelo rebosantes de la colección Van der Woodson, una deslumbrante variedad de diamantes Harry Winston, panteras vintage de Cartier y pesado oro victoriano. Y apoyado contra el borde de la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, estaba Cassian. Cassian no llevaba traje ese día. Vestía un jersey de cachemira oscuro y entallado que se ceñía a las líneas duras de su torso, con pantalones a medida. Sin la armadura formal, Cassian parecía crudo, letal y devastadoramente relajado. Ha llegado en un tiempo excelente, observó Cassian, con sus ojos oscuros siguiendo cada uno de sus movimientos mientras Penélope entraba en la sala. El tráfico es sorprendentemente fluido cuando tienes una escolta armada despejando la autopista de Long Island, respondió Penélope con sequedad, colocando su pesado maletín de cuero en una mesa auxiliar. Penélope no ofreció una sonrisa cortés. Caminó directamente hacia la mesa de tasación y empezó a sacar su lupa de joyero, su báscula de precisión y sus guantes de algodón. Cassian se apartó de la mesa y dio un paso lento y deliberado hacia ella. Está enfadada. Soy una profesional, corrigió Penélope, poniéndose los guantes blancos. Estoy aquí porque básicamente tomó a mi empleador como rehén. Catalogaré esta colección, certificaré su autenticidad, y luego volveré a mi vida. No me importa cuánto dinero tenga, señor Romano. No puede comprar mi entusiasmo. Cassian se detuvo a apenas unos centímetros de su lado. El aroma a bergamota y tabaco caro la envolvió. Cassian la miró desde arriba, con su mirada deteniéndose en la terquedad de su mandíbula antes de deslizarse lentamente hacia abajo para apreciar la curva generosa y sin disculpas de sus caderas bajo los pantalones a medida.
La mayoría de las mujeres en su mundo se morían de hambre para parecer cosas frágiles y quebradizas. Penélope parecía una pintura renacentista, suave, exuberante y completamente enraizada. Eso lo estaba volviendo absolutamente loco. No quiero tu entusiasmo, Penélope, murmuró Cassian, con su voz bajando a un octavo grave y ronco que le envió un escalofrío involuntario por la columna. Quiero tu atención. Y siempre consigo lo que quiero. Pues la tiene por los próximos 14 días, replicó Penélope, negándose a romper el contacto visual. Ahora, de un paso atrás. Está bloqueando mi luz, y tengo un collar vulgar y de mediados de siglo que autenticar. Por un momento, el aire crepitó de tensión. La mandíbula de Cassian se tensó, y luego una lenta y oscura sonrisa se extendió por sus labios. Cassian dio un único paso hacia atrás, deslizando las manos en los bolsillos. Como desees. Proceda. Durante los 4 días siguientes, se desarrolló un ritmo extraño. Penélope trabajaba meticulosamente del amanecer hasta el anochecer, evaluando piezas que valían millones. Cassian, para su intensa frustración, rara vez abandonaba la sala. Cassian se sentaba en un sillón de cuero de respaldo alto en el rincón, manteniendo reuniones en un teléfono de prepago, bebiendo espresso y mirándola. Cassian observaba la forma en que su ceño se fruncía en concentración. Cassian observaba cómo Penélope se mordía el labio inferior cuando una gema resultaba difícil de clasificar. Cassian la miraba como un depredador que estudia a su presa favorita. En la tarde del 5.º día, la lluvia azotaba los ventanales del suelo al techo. Penélope examinaba un broche de duelo del siglo XIX, considerablemente pesado y llamativamente feo, fabricado en ónice negro y oro. Según el manifiesto, era una pieza original encargada por una duquesa rusa menor. Penélope ajustó su lupa, frunciendo el ceño. Penélope pasó el pulgar enguantado sobre el intrincado respaldo de oro. Algo estaba mal. El peso era desigual. Penélope tomó sus pinzas de precisión y presionó suavemente un pequeño pestillo casi invisible oculto dentro del filigrana de oro. Con un suave clic, la parte trasera del broche se abrió. Penélope contuvo el aliento. No era un medallón de duelo. El centro ahuecado no contenía un mechón de cabello ni un retrato en miniatura. Contenía una pieza de microfilm de milar moderno y de alta durabilidad, enrollada apretadamente. ¿Ha encontrado algo interesante? La voz de Cassian vino de directamente detrás de ella. Penélope ni siquiera lo había oído moverse. Penélope se giró aferrando el broche abierto. Esta colección no es solo un símbolo de estatus para usted, ¿verdad? Los ojos de Cassian cayeron sobre el broche abierto en su mano. La sonrisa arrogante y divertida que Cassian solía llevar desapareció, reemplazada por una máscara fría y calculadora. Cassian parecía ahora el monstruo del que Holly le había advertido. No, dijo Cassian en voz baja. No lo es. ¿Qué es esto? Exigió Penélope, dando un paso atrás. Esto no es una inclusión de antigüedad. Esto es microfilm moderno. Cassian avanzó, acorralando a Penélope contra la mesa de tasación. Cassian extendió la mano, no para tomar el broche, sino para envolver su gran mano suavemente alrededor de la muñeca de Penélope. El patriarca de los Van der Woodson no era solo un socialité adinerado. Era un lavador de dinero muy tranquilo y muy eficiente para la familia Varelli, mis mayores competidores. Cuando murió, los Varelli entraron en pánico. Sabían que guardaba un registro maestro de cada político corrupto, juez y funcionario de la autoridad portuaria de la costa este. Pero no podían encontrarlo. Penélope sintió que la sangre se le iba del rostro. Lo escondió en la colección de joyas. Exactamente, dijo Cassian, con su pulgar rozando el pulso acelerado de Penélope. Compré toda la finca para confiscarlo legalmente antes de que los Varelli pudieran desmantelar la casa. Necesitaba una tasadora de primer nivel que fuera lo suficientemente meticulosa para encontrar una aguja en un montón de diamantes y lo suficientemente testaruda para no hacer preguntas. Me mintió, susurró Penélope, con la rabia ardiendo bajo su miedo. No me trajo aquí porque lo ignoré en una fiesta. Me trajo aquí para hacer su trabajo sucio. Los ojos de Cassian se oscurecieron, con un destello de furia genuina cruzando sus facciones. No confunda mis motivos, Penélope. Tengo 50 hombres en mi nómina que podrían haber desmantelado esta joyería con un martillo para encontrar ese registro. La pedí a usted porque no podía sacarse de mi cabeza. El registro era un asunto de negocios. Usted es una obsesión personal. Antes de que Penélope pudiera procesar el peso pesado y aterrador de esa confesión,
Las puertas de la biblioteca volaron violentamente abiertas. El estruendo concusivo destrozó el grueso vidrio de las ventanas que miraban al océano. La lluvia y el viento aullante irrumpieron en la biblioteca, dispersando millones de dólares en papeles y bandejas de terciopelo por toda la alfombra persa. ¡Al suelo!, rugió Cassian. En una fracción de segundo, Cassian se lanzó hacia adelante, envolviendo sus enormes brazos alrededor de la cintura de Penélope, y derribándola detrás del sólido roble macizo de la mesa de tasación, justo cuando una ráfaga de balas destrozó la sala, pulverizando el sillón de cuero donde Cassian había estado sentado momentos antes. Penélope gritó, el sonido ahogado por el ensordecedor tableteo de las armas automáticas. El polvo y la madera astillada llovieron sobre ella. Cassian estaba presionado fuertemente contra ella, protegiendo completamente el cuerpo de Penélope con el suyo. Cassian olía a cordita y adrenalina. «Mateo», gritó Cassian en medio del caos. «Brecha en la puerta este». La voz de Mateo resonó desde el pasillo, seguida del retumbar del fuego de retorno de su equipo de seguridad. «Son los hombres de Lorenzo Varelli. Trajeron todo un ejército, jefe». Cassian sacó una pesada Glock negra mate de la funda en la parte baja de su espalda. Cassian miró hacia abajo a Penélope. El pecho de Penélope subía y bajaba agitado, su hermoso rostro pálido por la conmoción, pero Penélope no estaba llorando. Penélope apretaba el broche de ónice negro con tanta fuerza que sus nudillos se veían translúcidos. «Penélope, escúchame», ordenó Cassian, con su voz extrañamente calmada en medio del tiroteo. Cassian tomó la barbilla de Penélope, obligándola a mirarlo a sus ojos de obsidiana. «Quemaré esta isla entera hasta los cimientos antes de dejar que una sola bala te toque. ¿Entiendes?» Penélope asintió, aturdida. «Quédate detrás de la mesa. No te muevas hasta que yo lo diga». Cassian rodó fuera del refugio, disparando 3 tiros precisos hacia la ventana destrozada. 2 hombres con equipo táctico que acababan de saltar al interior de la sala cayeron al suelo, neutralizados al instante. La aterradora eficiencia de su violencia cortó el aliento de Penélope. Esto no era un hombre de negocios. Esto era un rey defendiendo su castillo. La biblioteca se convirtió en una zona de guerra. Mateo y 2 guardias más irrumpieron en la sala, estableciendo fuego de cobertura. Cassian se movía con una gracia mortal, coordinando a sus hombres mientras mantenía su posición entre los atacantes y el escondite de Penélope. «Están empujando el perímetro», gritó Mateo por encima del estruendo. «Necesitamos retroceder a la sala segura, Cassian». Cassian volvió a agacharse detrás de la mesa de tasación, agarrando a Penélope por el brazo. «Nos movemos ahora. Mantén la cabeza agachada». Penélope se puso de pie de un salto, con el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Cassian mantenía su cuerpo envuelto apretadamente alrededor del costado de Penélope, prácticamente cargándola mientras sprint through the library doors and into the hallway, where el arms bailet, mientras ambos cruzaban a la carrera las puertas de la biblioteca y salían al caótico pasillo. Las alarmas resonaban y las luces estroboscópicas proyectaban sombras dentadas sobre el arte costoso. Llegaron al final del corredor donde los esperaba una pared aparentemente normal de paneles de madera. Cassian presionó una palma ensangrentada contra un escáner biométrico oculto. La pared se deslizó con un silbido hidráulico, revelando un búnker reforzado en acero. Cassian empujó a Penélope al interior, seguido por Mateo y los guardias, antes de que la pesada puerta de acero se cerrara de golpe, sellándolos en un silencio absoluto y aterrador. La sala segura era austera, iluminada por luces fluorescentes de emergencia. Penélope se derrumbó contra la fría pared de acero, dejando escapar finalmente un sollozo desgarrado. La realidad de los últimos 3 minutos se abatió sobre ella como una luz. Penélope era una tasadora de joyas de Brooklyn. A Penélope le gustaban los cameos antiguos y los museos tranquilos. Y ahora estaba cubierta de polvo de yeso, atrapada en un búnker con un cartel de la mafia. Cassian golpeó su puño contra la pared, dejando escapar una retahíla de maldiciones italianas virulentas. Cassian se giró, paseando por la pequeña sala como una pantera enjaulada. Lorenzo es un hombre muerto. Clavaré su cabeza en el puente de Troxneck. Cassian dejó de pasear y miró a Penélope. Penélope estaba temblando, deslizándose por la pared hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas recogidas contra su pecho. La expresión feroz de Cassian se suavizó al instante. Cassian cruzó la sala, arrodillándose en el frío suelo directamente frente a Penélope. A Cassian no le importó que sus hombres estuvieran mirando.
Cassian extendió sus manos manchadas de sangre, sosteniéndolas sobre los hombros de Penélope antes de atraerla suavemente contra su pecho. «Estás a salvo», murmuró Cassian en su cabello. Su enorme mano trazaba círculos tranquilizadores en la espalda de Penélope. «Estás a salvo, Penélope. Ha terminado». Penélope apoyó la frente contra el pecho de Cassian, escuchando el latido rápido y pesado de su corazón. Penélope debería apartarlo. Penélope debería estar aterrorizada de él. Cassian era la razón por la que casi muere. Pero allí sentada, envuelta en el calor de Cassian y en su protección feroz, Penélope sintió una chispa indudable y retorcida de pertenencia. Penélope se apartó ligeramente, mirando hacia los ojos oscuros y obsesivos de Cassian. Lentamente, Penélope abrió su puño apretado. Descansando en el centro de su palma estaba el broche de ónice negro, perfectamente intacto. «No lo consiguieron», susurró Penélope, con la voz ronca. Cassian miró la pieza de joyería y luego a la mujer que la sostenía. Penélope no lo había soltado. En medio de un tiroteo, aterrorizada por su vida, Penélope había protegido su tesoro. Penélope era increíblemente suave, hermosa y absolutamente irrompible. Una sonrisa lenta y devastadora se extendió por el rostro de Cassian. Cassian extendió la mano, tomando el broche de la mano de Penélope, pero sus dedos se entrelazaron con los de Penélope, uniéndolos. «No», dijo Cassian, con su voz bajando a un ronroneo oscuro y posesivo. «Pero cometieron un error fatal. Le mostraron exactamente el tipo de mundo en el que vivo». Cassian se inclinó hacia adelante, con sus labios suspendidos a centímetros de los de Penélope, la promesa de violencia y pasión arremolinándose en el aire entre ellos. «Y ahora que lo has sobrevivido, nunca voy a dejarte ir». ¿Qué pasa cuando una tasadora ferozmente independiente se convierte en el premio definitivo de un despiadado jefe de la mafia? Penélope pensó que podría evaluar los diamantes y marcharse. Pero Cassian Romano juega según sus propias y peligrosas reglas. ¿Reinará Penélope a su lado, o el violento inframundo los destruirá a ambos? Si te enganchó esta intensa historia de romance y mafia, dale like al vídeo. Compártelo con tus amigos amantes del romance, y suscríbete al canal para más historias llenas de pasión, peligro y secretos que no podrás dejar de escuchar.